Lopresti. ¿Cómo estás, Roxy? Qué tema interesante sabemos que traes hoy con la doctora Silvina Brienza. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Judith? Muy buenos días y como siempre, Salud al Día está presente en Clima de Radio. Y hoy vamos a hablar del long COVID, esto que la mitad de los pacientes que han tenido COVID continúan con algunos síntomas, como por ejemplo dolor de cabeza, dolor muscular, aún meses después de haber sido dado de alta. ¿Qué hacer para revertir esta dolencia? Nosotros se lo preguntamos a la doctora Silvina Brienza, que es médica clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Mira, la verdad que lo que vos comentás es súper importante porque cada vez que va pasando el tiempo estamos viendo más pacientes post-COVID con más tiempos de evolución desde el alta y que persisten con síntomas que normalmente lo asociamos en primer instante a los primeros días posterior al alta, que continúan con síntomas relacionados a esto, pero estamos viendo ya cerca de casi 6, 9 y 12 meses posterior al alta que los pacientes persisten, sobre todo, como vos bien decías, con dolores de cabeza y dolores articulares y musculares. ¿Cuáles son las características de esos dolores? Porque nos imaginamos que pueden tener algunas características diferentes como para diferenciar un dolor de cabeza común o un dolor muscular. Sí, lo primero y principal es que hayas tenido COVID, ¿sí? Lo que vemos también muy frecuentemente es que los pacientes que se le otorgan el alta no se le comunica o no se le guía, en algunos casos, en continuar con un médico de cabecera, con un médico que lo pueda continuar viendo, pese a pasar el tiempo. No es solo dar el alta, ya terminó la enfermedad, ya pasé, ya está, sino que hay que tener estos controles porque las características de los dolores son muy similares por lo que está descrito a los síntomas que se tuvo durante el COVID, o hasta incluso aparecer sin haberlo tenido durante el periodo agudo, aparecer la misma sintomatología, ¿sí? ¿Y con los asintomáticos qué pasa? Porque hay algunos que transitaron la enfermedad, no supieron, son asintomáticos y pueden llegar a tener también estos dolores. Mira, en realidad todo lo que sea después del alta, después de 4 semanas, que aparezcan algún tipo de estos dolorimientos, o sea, de estos síntomas, sí, son bastantes, no son solamente estos, son muchos, son los más frecuentes, la fatiga, el dolor de cabeza, el dolor general, pero pueden presentarlo, sí, porque en realidad va de la mano de haber tenido la enfermedad. Claro. No importa de qué manera transitaste la enfermedad, si fue de una intensidad leve, moderada o severa, sino es de haber tenido el virus, de haber estado en una fase aguda de la enfermedad, ¿sí? De haber estado infectado con el virus. Más allá de los problemas cardíacos que después puede generar una persona que ha tenido COVID, que también se están viendo mucho, han aumentado las consultas en un 50%, las consultas cardíacas. Sí, los síntomas cardiovasculares son partes de este proceso, de esta misma sintomatología que lo estamos llamando post-COVID o long COVID, ¿sí? Son estos síntomas que persisten más allá de las 4 semanas de haber tenido el alta. Y los cardiológicos son parte de estos síntomas, sí, son parte. ¿Y el ibuprofeno o el paracetamol sirven para calmar el dolor? ¿Es una alternativa? Porque muchos no van al médico, ¿no? Digo, mal hecho, pero tienen estos dolores y los dejan pasar, Sí, por suerte ya, digo por suerte porque todavía no terminó, pero estamos teniendo mucho más datos de lo que teníamos el año pasado, ahí va la suerte. Ya hay guías internacionales en las cuales se aconseja usar el mismo antiinflamatorio que normalmente el paciente utiliza, ¿sí? Obviamente en las mismas dosis y en el tiempo adecuado por lo cual están indicados, pero no hay hasta ahora otro tratamiento diferente. Siempre teniendo en cuenta que el ibuprofeno es mucho más antiinflamatorio que lo que es el paracetamol, pero cualquiera de los dos está hasta el momento aprobado y las guías hasta ahora es lo que dicen como para este tipo de dolores que los pacientes pueden persistir, poder usarlos. Bueno, ahí escuchábamos a la doctora Silvina Brienza, médica clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y nosotros, con Salud al Día y en Clima de Radio, nos encontramos en cualquier otro momento. Muchísimas gracias a Roxana Lopresti, a la doctora
Silvina Brienza, por ahí tuviste COVID y no percibiste esto que te ha quedado, lo que la doctora explica, los dolores de cabeza, esos dolores musculares, esto que le llaman ahora long COVID, lo que ha quedado, el long COVID, como bueno, una secuela para estar atentos, y me pareció muy interesante esto que nos trajiste, Roxana, simplemente para aprender, para entender qué es lo que nos pasa con esta enfermedad, con este virus desconocido, y estamos aprendiendo sobre la marcha a cómo manejarnos. Muchas gracias a ambas, Roxana Lopresti y a la doctora Silvina Brienza, aquí en la mañana de Clima de Radio. Estamos en Clima de Radio por LB10.